En este vídeo vamos a estudiar los vectores en el plano. Estamos en el tema de geometría analítica de cuarto de ESO. Vamos a comenzar con la definición de vector en el plano. Partimos de un sistema de ejes cartesianos en los que yo voy a dibujar dos puntos. El punto A, que tiene de coordenadas 3, 3, y el punto B, que tiene de coordenadas 8, 5. Y yo, para trazar un vector, el vector en este caso AB, yo trazo una línea recta que parte de A y llega hasta B. Por eso pongo la flecha en B, para indicar que el origen de ese vector es el punto A y que el extremo de ese vector es el punto B. ¿De acuerdo? Entonces, un vector siempre voy a tener un origen y un extremo. Vamos ahora a definir una serie de elementos que caracterizan a un vector. Ya partimos de tener muy claro lo que es el origen y el extremo de un vector, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, para que entendamos el concepto siguiente, que es el de coordenadas, yo lo que voy a hacer es, ver el avance que hay en el eje X, es decir, partimos de X igual a 3 del punto A hasta al llegar a B, tenemos un X igual a 8. Por lo tanto, ha habido un avance de 5 unidades positivas o 5 unidades hacia la derecha. Y en cuanto a la Y, partimos de la Y igual a 3, que tiene el punto A la Y igual a 5 del punto B. Eso quiere decir que ha habido un avance de 2 unidades positivas en el eje Y. Y lo voy a escribir en el plano, en el dibujo que tengo aquí del vector. Entonces, el primer concepto de lo que os hablaba es el de coordenadas de ese vector AB. Fijaros que yo, para indicar un vector AB, lo he escrito con el origen, el punto origen, que es en este caso el A, el punto destino, que es B, los dos seguidos, con la flecha encima. Eso quiere decir que estoy hablando de un vector de origen A y de extremo B. Las coordenadas de ese vector, pues ya sabemos lo que son las coordenadas de un punto, ¿verdad? Y las coordenadas ahora de un vector no van a ser más que eso, lo que acabamos de definir, el avance en el eje X, la primera de las coordenadas, y la segunda va a ser el avance en el eje Y. Es decir, yo voy a tener, por ejemplo, para calcular las coordenadas del vector AB, realmente lo que voy a tener que hacer es restar a las coordenadas del extremo, en este caso B, le tengo que restar las coordenadas del origen. ¿De acuerdo? Entonces no confundamos coordenadas del vector con coordenadas de los puntos. Un vector tiene dos puntos, A y B con sus coordenadas, veis ahí A3, 3, B8, 5, pero las coordenadas del vector, lo que voy a hacer es, a las coordenadas del extremo, que son 8, 5, le resto las coordenadas del origen, que son 3, 3. 8 menos 3, yo aquí resto las X y resto las Y. 8 menos 3 son 5, 5 menos 3 son 2. Es decir, este vector AB tiene de coordenadas 5, 2. Otro de los elementos que tenemos que estudiar de un vector es el concepto de módulo de un vector. Se representa así, entre barras, y dentro se escribe, pues eso, el vector AB con la flecha encima. ¿Qué es eso del módulo de un vector? No es más que la distancia de A a B, es decir, la distancia del origen del vector al extremo del vector. ¿Y cómo se calcula esa distancia? Tenéis que fijaros que yo lo que tengo ahí dibujado es ¿qué? Pues es un triángulo rectángulo. Yo sé lo que vale el cateto horizontal, ¿no? Que es X igual a 5, que era el avance en la X, y el cateto vertical en azul vale Y igual a 2, que era el avance en la Y. O mejor dicho, el cateto horizontal representa la primera de las coordenadas del vector AB y el cateto en vertical representa la segunda de las coordenadas del vector AB. Yo quiero calcular D, ¿no? La distancia de A a B. Pues aplico Pitágoras. D al cuadrado igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. D, la distancia, es decir, el módulo de AB, no va a ser más que la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Es decir, yo tengo que calcular la raíz cuadrada de la primera de las coordenadas elevado al cuadrado más la segunda de las coordenadas elevado al cuadrado. En este ejemplo,
Sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y ya haría las cuentas, ¿vale? Así que una distancia, evidentemente, siempre es un valor positivo. ¿Qué es eso de la dirección? Bueno, a ver, la dirección es la recta en la que se encuentra ese vector AB. Es decir, yo tengo el vector AB no es más que algo que empieza en A y algo que termina en B. Una recta ya sabéis que no tiene ni inicio ni fin. Entonces yo lo que hago es alargar ese vector indefinidamente a un lado y al otro. ¿Vale? Entonces, de esa manera tengo una recta. Yo sé 2 puntos de esa recta, que son A y B. Entonces ya simplemente con esos 2 puntos yo podría calcular la ecuación de esa recta. Entonces, cualquier vector va a tener una dirección y la dirección va a venir determinada por esa recta en la que está ese vector o por cualquier otra paralela. ¿Qué cumplen dos rectas que son paralelas? Pues que tienen la misma pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente de la recta en la que está el vector AB? Pues no es más que, teniendo esos 2 puntos AB, sería la variación de la Y partido de la variación de la X. Es decir, en este caso, la pendiente sería 2, 5. Cualquier otra recta paralela también tendría la misma pendiente. Entonces, veis que otra vez con las coordenadas del vector podemos calcular, en este caso, la pendiente que me determina la dirección, ¿vale? 2 rectas paralelas van a tener la misma dirección. Sentido. A ver, evidentemente en esa recta tenemos una dirección que viene determinada por la recta, es decir, por la pendiente de esa recta, pero yo partiendo del mismo punto P, veis ahí que lo he dibujado, yo puedo tener 2 sentidos distintos. Uno que es el que representa el vector PQ y el otro viene representado por el vector PR. Entonces, esas 3 cosas, aparte del módulo que hemos dicho antes, y la dirección y el sentido, son lo que identifican a un vector. Vamos a ver ahora el concepto de vectores iguales. Bueno, pues 2 vectores van a ser iguales cuando comparten módulo, dirección y sentido. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo esos puntos y me dice, ¿son los vectores AB y A'B' iguales? Lo primero que hago es dibujar los puntos AB, A'B' y representar el vector AB, origen en A, extremo en B, y lo mismo con A' y B'. Los dibujo ahí y aparentemente yo tengo que mirar, ¿tendrán el mismo módulo? Parece que sí, pero hay que calcularlo. ¿Tendrán la misma dirección? Yo veo que son paralelos, entonces pertenecen a rectas paralelas, con lo que sí tienen la misma dirección. ¿Y el mismo sentido? Bueno, también claramente está que sí. Pero lo voy a calcular cosas. El módulo, pues nada, yo miro variación de X, variación de Y, o calculo las coordenadas, es decir, coordenadas de B menos coordenadas de A. Coordenadas de B menos coordenadas de A serían 7 menos 3, que son 4, y 6 menos 3, que son 3. Por eso pongo ahí 4, 3. El módulo de AB, entonces sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, 5. Módulo de A', B', ¿qué coordenadas tiene? Pues sería 11 menos 7, 4 otra vez, y 1 menos 2. Ahí tienes que tener cuidado con los signos, que es 3. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es igual a 5. La dirección. Bueno, a ver, la dirección. Yo sé que sí, que 2 vectores tienen la misma dirección si las rectas son paralelas. Las rectas que pasan por esos vectores son paralelas. Para que sean paralelas tienen que tener la misma pendiente. Pues yo puedo calcular a la vista de esto cuál es la pendiente de la recta que pasa por AB, que sería variación de Y partido de variación de X, que es 3/4. Y la pendiente de la otra recta que pasa por A'B' también es la misma, son 3/4. Entonces sí tienen la misma dirección. Van a pertenecer estos 2 vectores a 2 rectas paralelas. Y cuando los vectores pertenecen a rectas paralelas, quiere decir que tienen la misma dirección. Mismo sentido. También claramente tienen el mismo sentido, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer esto de otra manera? Si miran los 3 conceptos, pues al final volvemos al concepto de coordenadas de un vector. Yo os dije antes, vamos a calcular las coordenadas de un vector, lo comenté antes, sería las coordenadas de B menos las coordenadas de A. En el caso de las coordenadas del vector AB, es decir, serían 7 menos 3, 4, primer elemento de la coordenada, y 6 menos 3, 3 en la parte de la Y. Y lo mismo con A'B', 11 menos 7, 4, 1 menos 2, 3. Mismas coordenadas. Entonces, si los 2 vectores tienen las mismas coordenadas, pensad una cosa. El módulo se calcula con las coordenadas. Si son las mismas, el módulo va a ser el mismo. La dirección.
tengo que mirar la pendiente, ¿no?, de las rectas que pasarían por esos vectores. Y la pendiente no es más que, al final, va a venir determinada por variación de y partido de variación de x, es decir, 3/4 en este caso. Mismas coordenadas, misma pendiente. Y el sentido pues va a venir identificado por el signo de esas coordenadas. Tienen el mismo signo. Si yo tengo 4 y 3 y menos 4 menos 3, evidentemente ya el sentido sería distinto, ¿de acuerdo? Aunque lo otro fuera igual. Pero en este caso, mismos signos, mismos sentidos. Entonces, las tres cosas ya vimos antes que coincidían, pero simplemente si miro si las coordenadas son iguales, eso ya me indica que los vectores son iguales también. Último ejemplo, tengo esos 3 puntos y me dice que calcule las coordenadas de un punto para que los vectores A, B y C, D sean iguales. Para que sean iguales, pues bueno, voy a calcular en primer lugar las coordenadas del vector AB, que serían las coordenadas de B, del punto B, menos las coordenadas del punto A. Siempre extremo menos origen, es decir, 4, 3, menos 3, 1. Yo ahora hago 4 menos 3, que es 1, y 6 menos menos 1, que son 7. Yo ahora tendría que calcular las coordenadas del vector CD. Como las coordenadas del vector D no las sé, le llamo X a la primera e Y a la segunda. Entonces hago XY menos 0, 0, porque es extremo menos origen. Me queda XY. Para que los dos vectores sean iguales, ya vimos antes que simplemente con que las coordenadas sean iguales, ya se cumple que el módulo es el mismo, que la dirección es la misma y que el sentido también coincide. Entonces yo tendría que igualar las coordenadas del vector AB, que son 1, 7, con las coordenadas del vector CD, que son XY. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las coordenadas del punto D tienen que ser 1, 7. A ver, este concepto de vector y los componentes de un vector son muy importantes y es vital que lo tengáis muy muy claro, porque el resto de cosas que veamos en este tema parten de entender esto. Y lo mismo que con muchas cosas que vais a trabajar en bachillerato. Entonces, muy importante, hay que entenderlo muy bien. Y hasta aquí el vídeo. Muchas gracias y espero que haya servido de ayuda.